La idea de esta reunión es que yo los ponga un poco al día en esta nueva regulación, que es la ley de aporte al espacio público, ¿ah? Que en realidad ha generado algunos problemas entre los colegas. Se los digo y los remarco siempre porque estamos acostumbrados a aplicar la norma con lo que dijo uno, lo que dijo el otro. Siempre vayamos a buscar los documentos legales, ¿ah? Para que tengamos esta disciplina como clara, ¿ah? A la hora de poder enfrentarnos a la aplicación de estos. Entonces, bueno, aquí MIMBU ustedes van a marcar marco normativo, ¿m? Y van a encontrar toda una sección, una pestaña completa que es la ley de aporte al espacio público. Y hay una cantidad increíble de información que si tienen paciencia, léanla, revísenla y traten de ir informándose un poquito más. Hay todo tipo de elementos. Hay una sección aquí de la normativa que pueden bajar, que es la ley, algunas DDU, también circular, etcétera, para que puedan revisar eh, todas las cosas. Hay una DU aquí importante que también habla de casos de aplicación, preguntas, respuestas, que son las típicas cosas que nos cuestionamos a la hora de aplicar. Y también hay un material de capacitación, hay unos videos, que son un poco largos, pero uno puede ir revisando los temas que le interesa porque está en secciones. Y también hay una planilla de cálculo básica para hacer los aportes, pero más que la planilla esta, que les puede servir más adelante para hacer eh, el cálculo rápido, es importante entender cómo funciona esto para poder ver los resultados y si están correctos. Uno no saca nada con poner los cálculos y salga así de forma mágica. Entonces, un poco vamos a explicar el procedimiento para que ustedes puedan aplicarlo de forma consciente. Bueno, también hay otro tipo de información que pueden bajar. Bueno, ¿en qué está esta ley? Entró en vigencia el año pasado, el 18 de noviembre, y estos son imágenes que subió el MIMBU, pero están súper gráficas, estamos en la fase 2, por lo tanto el 18 de noviembre empezó todo lo relacionado con los aportes al espacio público y dejó una parte que es todo lo que son las exigencias de las mitigaciones directas a través de estos nuevos informes de mitigación de impacto vial para el 18 de noviembre del 2021, o sea, del 2021. Por lo tanto, actualmente, ¿qué es lo que se exige? Solamente todo lo relacionado con los aportes y vamos a revisar de qué se trata eso. Bueno, siempre digo yo, antes de empezar a aplicar, hay que entender bien dónde estamos parados y cuál es el contexto. Entonces, la ley se llama Ley de Aporte al Espacio Público. Por lo tanto, ¿qué es lo que es el espacio público? Puede sonar obvio, pero a veces no es tan obvio cuando uno no domina los conceptos. Entonces, los conceptos siempre hay que tenerlos claros. Y yo también recomiendo tener aquí como guardadito en la esquinita ahí, por si acaso, el artículo 11.2, no solamente para este concepto, sino que para todos los conceptos, porque son conceptos legales y yo los puedo aplicar a la hora de enfrentarme a algún conflicto relacionado con alguna aplicación. Por ejemplo, si estoy haciendo una mansarda y me puede llegar una observación diciendo que la mansarda es tercer piso y no es mansarda. Bueno, yo recurro a estas definiciones para identificar exactamente qué es lo que es una mansarda y si puedo aplicarlo de acuerdo a lo que estoy haciendo yo. Y esto lo digo en relación, por ejemplo, a las lucarnas. Ahí hay conflictos y interpretaciones distintas y siempre es útil tener este artículo, el 112 de la UC, porque nos ayuda a centrar la aplicación y justificarla como concepto legal. Entonces estábamos viendo qué es lo que es el espacio público, ya que son leyes, una ley de aporte al espacio público. Bueno, nos dice que el espacio público es un bien nacional de uso público destinado a la circulación y al esparcimiento, entre otros. Pero ¿qué es lo que es un bien nacional? Y también aquí les muestro, porque tengo que saber qué es lo que es un bien nacional, primero para poder entender de qué me están hablando. Son aquellos bienes cuyo dominio pertenecen a toda la nación. Pero
pero además me dice de uso público. Y nos vamos a la otra definición, que dice bienes nacionales de uso público o bienes públicos, son aquellos bienes nacionales cuyo uso pertenecen a todos los habitantes de la nación, como calles, plazas, puentes, caminos, el mar adyacente y sus playas. Entonces, estamos identificando el territorio donde vamos a aplicar esto y para dónde van a ir estos aportes. Y desde siempre hemos nosotros también legalmente definido estos espacios, pero ha tenido repercusiones también en la forma de enfrentar la ciudad y la intervención. Y tenemos este otro concepto que es la línea oficial. La línea oficial, que entre líneas oficiales nos genera una vía, ¿cierto? Que es un espacio destinado a la circulación de vehículos motorizados y no motorizados y peatones. Entonces hay una configuración, un perfil vial definido como nuestro espacio público, también están los parques públicos y todo, pero aquí estamos hablando de la vialidad más que nada, que está categorizada también por la UC en el artículo 2.3.2 como expresa, troncal, colectora, servicio local, pero es un espacio que está definido por la línea oficial, y la línea oficial es la que separa lo público y lo privado. Por lo tanto, esta línea generalmente nos está hablando de dos tipos de territorios. Y así lo hemos ido interpretando claramente cuando estamos haciendo la intervención. Estamos dentro de nuestro predio privado y nos olvidamos que existe un poco todo lo que es el espacio público, como que nos hacemos un poco los lesos. Entonces hemos trabajado y hemos intervenido y hemos hecho nuestros proyectos solamente basándonos en lo que pasa al interior sin mucha profundidad, ver cuáles son el impacto relacionado con nuestras intervenciones y de proyectos. Por lo tanto, aquí este concepto, yo creo que esta ley y otros incentivos que se han ido generando, está tratando de un poco separar este límite, generar una integración en cuanto a la intervención y cómo yo me hago cargo a la hora de ejecutar un proyecto de ir construyendo de forma simultánea y conjunta la ciudad. No puedo pensar y que solamente voy a preocuparme de lo que estoy haciendo aquí en mi territorio. Por lo tanto, yo creo que por ese lado es algo positivo. Vamos a ir viendo con el tiempo, esta ley es muy nueva, por lo tanto no estamos todavía visualizando qué es lo que está pasando, porque recién se está implementando y en noviembre se va a implementar todo lo que son las mitigaciones directas, por los aportes directos, perdón. Entonces, no se han hecho todavía los planes asociados a las infraestructuras, etcétera. Pero yo creo que es por lo menos una forma de ir abriendo un poco este límite y generando esta obligación, aunque sea por ley, de construir conjuntamente el espacio. Bueno, la ley, hay que hablar un poco de los principios aplicables a esta ley, y son tres: universalidad, proporcionalidad y predictibilidad. Lo más probable es que ya lo han escuchado, pero es bueno recordarlo. ¿Y qué es lo que nos dice la universalidad? Que todos los proyectos inmobiliarios públicos y privados deben mitigar y aportar, conforme a las reglas de la presente ley. Es decir, todos los proyectos, y es una pregunta que siempre me preguntan, todos los proyectos tienen que cumplir. Es una ley. También es importante que estamos hablando de leyes. La gente, por ejemplo, la ley general, la ordenanza, a veces las toman como un manual. Yo les digo, estamos bajo un contexto legal. Por lo tanto, esto es, hay que cumplirlo sí o sí. Todos los proyectos, sí. Todos los proyectos, a menos que sean disposiciones especiales, regulatorias, por ejemplo, alguna regularización que solamente va a enfocar a cierto nicho, qué sé yo, en que no implique hacer este tipo de aporte, pero en general es para todos los proyectos, públicos o privados, dimensiones, qué sé yo, uso, todos. Por otro lado está el concepto de proporcionalidad, que nos dice las mitigaciones deberán ser equivalentes a las externalidades efectivamente generadas por el proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay una concordancia con el tipo de proyecto, con la carga de ocupación, los metros cuadrados, o sea, no está relacionado un poco en eso. Si hay más externalidades, más impacto, hay más requerimientos, y si no, un poco menos el requerimiento. Entonces hay una concordancia y una proporcionalidad en relación a lo que vamos a tener que aportar en eso. Y lo otro es la predictibilidad, que las mitigaciones y los aportes se calcularán según método objetivo en base a procedimientos y plazos definidos y estandarizados. Es decir, vamos a saber de antemano
qué es lo que necesitamos aportar, ya sea ceder o aportar, para poder hacer nuestras inversiones en el proyecto, entender cuál es los alcances de esta ley en nuestro proyecto. No vamos a ver sorpresas en relación con eso. Bueno, y aquí nos habla de dos tipos de aportes. Uno va a ser mitigaciones directas, que entran en vigencia el 18 de noviembre, y aporte al espacio público, que ya entró en vigencia el 18 de noviembre pasado. Entonces, en realidad lo que está funcionando es esta parte de acá, al lado derecho, como les digo, los aportes al espacio público. Y el que entra en vigencia ahora el 18 de noviembre está relacionado con los informes de mitigación de impacto vial, el IMIN, que ahora todo se habla con siglas y se nos empiezan a complicar un poco el asunto. ¿Y qué es lo que hace? Aquí cambia un poco la perspectiva y la forma de enfrentar eh, el impacto de nuestros proyectos. Antes teníamos que hacer, y de hecho todavía está vigente, había que hacer un estudio de impacto del transporte urbano, sobre el sistema de transporte urbano, y estaba basado en cantidad de estacionamiento. Entonces, y en realidad no, o sea, era muy parcial, además que podíamos encontrar, qué sé yo, que estaban justo en la cantidad, qué sé yo, una antes de la exigencia. Entonces, no había una interacción en realidad entre todos los proyectos y lo que estaba pasando como impacto en la ciudad y un impacto en la zona de influencia. Aquí retoman el tema a través de este informe de mitigación de impacto vial, mide los flujos vehiculares y peatonales, la zona de influencia, y no está trabajado solamente con un solo elemento como los números de estacionamiento. Y las mitigaciones van en relación a las pistas del parabuses, terminales, paraderos, semaforización, señalización, habilitación de ciclovía, mejoramiento de ecuación vial. Entonces aquí hay cosas concretas a las que van a apuntar. Por lo tanto, este informe de mitigación reemplaza entonces el antiguo estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano. Y en cuanto al aporte del espacio público, bueno, ya tenemos que hacerlo en todos los proyectos. Se van a los aportes, se entregan ya sean sesiones de terreno, o sea, metros cuadrados de nuestro proyecto, o aportes en dinero. En realidad, actualmente lo que más se está haciendo son aportes en dinero, sesiones de terreno, tienen que estar relacionados con el plan de inversiones de infraestructura de movilidad y de espacio público, que es el PIMEP, que tienen que efectuar las municipalidades, porque exista un tipo de intervención, tiene que estar planificado qué tipo de proyectos necesitan acoger. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice el artículo 176? Cada municipio elaborará un plan comunal de inversión de infraestructura de movilidad y espacio público, que contendrá una cartera de proyectos, obras y medidas incluidas en el instrumento de planificación territorial existente. Debidamente priorizada, que eso es importante. Cómo van a ir abordando esto, no pueden tener un picoteo aquí y allá, sino que hay prioridades y que las van a dejar plasmadas dentro de estos planes, para mejorar sus condiciones de conectividad, accesibilidad, operación y movilidad. ¿Ya? En los espacios públicos, también todo lo relacionado con la cohesión social y sustentabilidad urbana. Por lo tanto, esto va a estar hecho, estos planes van enfocados para el nivel comunal y también intercomunal. Y la ley de aporte aquí define dos tipos también de crecimiento. Uno, el crecimiento urbano por extensión, que está relacionado especialmente con los loteos. Y nos dice que el crecimiento urbano por extensión es el proceso que incorpora nuevo suelo urbanizado a consecuencia de un loteo, dentro de los límites urbanos. Por lo tanto, ustedes sí ya han visto esta norma, está identificado cuáles son las sesiones, por lo tanto, mantienen estas mismas sesiones. Esto se aplica en el área urbana y en el área rural. Por lo tanto, también a todos les toca. Me han preguntado muchas veces, ¿en el área rural funciona? Sí, también. ¿Y cuáles son las sesiones en relación a los loteos? Bueno, todo lo que es la vialidad pública. Uno hace un proyecto de loteo y la vialidad pasa a ser bien nacional de uso público. También está destinado todo lo que son
el porcentaje de área verde que se saca a través del artículo 225 en la tabla 1. Uno tiene que calcular, de acuerdo a las densidades, el aporte para área verde y equipamiento. El otro crecimiento identificado en esta ley, el crecimiento urbano por densificación, que no había sido abordado para nada que tenga que ver con relación a sesiones o aportes, ¿no? Entonces ahora acoge el crecimiento urbano por densificación y nos define en el artículo 1.2, que es el crecimiento, es el proceso que incrementa la intensidad de ocupación de suelo, ya sea a consecuencia de un aumento habitante, ocupante o de edificación. Entonces, claro, habitantes, podemos estar hablando de la densidad de vivienda. Ocupante podría ser un equipamiento con la carga de ocupación que aumenta, o su edificación, metros cuadrados, dentro o fuera de los límites urbanos. Es decir, también esto procede para el área urbana y para el área rural. Es decir, habitantes, carga de ocupación, metros cuadrados. Y aquí les muestro, bueno, una obra nueva aplica, pero también aplica una ampliación o un cambio de destino. ¿Por qué cambio de destino? Porque muchas veces cambian las cargas de ocupación. O sea, uno tiene que calcular todo de nuevo y ahí puede haber algún cambio en que nos exija tener algún tipo de aporte. Esto también me han preguntado mucho, ¿qué pasa con el cambio de destino? Bueno, yo como les decía, aquí vamos a hablar un poco de los pasos para que entendamos cuáles son los pasos para poder sacar las cuentas bien. Entonces, aquí les hago un desglose y les explico un poco cómo funciona el procedimiento. Primero que nada, necesitamos tener algunos datos para poder llegar al cálculo y sacar las cuentas. Entonces, como primera cosa, vamos a necesitar tener el avalúo fiscal del terreno, donde lo logramos en el servicio de impuesto interno. Después la superficie bruta del terreno. Después la carga de ocupación del proyecto. Y con ello vamos a calcular unas nuevas operaciones que estipula la ley, que es la densidad de ocupación. Es un concepto nuevo. Y con ello un porcentaje de cesión. Con esos 5 pasos, recién en ese minuto vamos a poder calcular cuántos metros cuadrados de sesión nos corresponde y cuánto es el aporte equivalente en dinero. Por lo tanto, vamos a ver y explicar cuál es este paso a paso. Empecemos por el avalúo fiscal. El avalúo fiscal, uno puede sacar un certificado de avalúo fiscal de la propiedad, pero tienen que solicitar el desglose. ¿Qué significa eso? Generalmente el certificado de avalúo fiscal gratis viene solamente con el avalúo total, pero no está separado en terreno y en construcción. Nosotros, y esta ley lo dice, solamente tenemos que enfocarnos en el valor del terreno. Por lo tanto, es una diferenciación. Yo aquí borré los datos porque no puedo estar sacando datos de otros muebles, pero sí remarqué solamente el avalúo del terreno y con ese vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tener que sacar este certificado y tenerlo vigente? A la hora de la solicitud del permiso de edificación. Es decir, yo voy a ingresar y en ese minuto tiene que estar vigente este avalúo. No puedo estar ocupándonos del año del cohete, del año pasado, no. Tiene que ser en el momento que yo ingrese que sea correspondiente. Por otro lado, como les decía, el segundo dato, necesitamos sacar la superficie bruta. ¿Y por qué lo muestro esto? Porque muchas veces se confunde cómo sacar los resultados y qué es lo que es la superficie bruta. Primero que nada hay que identificar los conceptos. La superficie neta está relacionada con las dimensiones del terreno propiamente tal, ¿cierto? Tenemos un terreno que tiene deslinde y esta sería nuestra superficie neta a considerar, ¿cierto? Aquí estas imágenes son de la Google Ilustrada, me las robé para poder mostrárselas a ustedes. Entonces, esa es la superficie neta. Pero nos pide la superficie bruta. Y la superficie bruta está definida como la superficie neta más la superficie del espacio público adyacente. ¿Y qué es lo que es el espacio público adyacente? El espacio que enfrenta, el espacio público que enfrenta mi propiedad hasta el eje del espacio público. Hasta el eje del espacio público. Entonces, este espacio es el que tengo que yo calcular. Eso sí que este espacio tiene un límite, que es máximo de ancho 30 metros lineales. Es decir,
Si yo tuviera un espacio público demasiado grande, eso pasa, por ejemplo, en Pajarito, que hay una vía enorme, solamente voy a considerar hasta 30 metros máximo. Pero en general la mayoría de los terrenos, si son terrenos que tienen menos de 30, podríamos perfectamente calcular el eje del espacio público. Y como sabemos dónde está ese eje, bueno, uno pide certificado de informaciones previas, ahí sale el tipo de vía, nos dan datos del ancho del perfil total, y la mitad sería el eje del espacio público. Muchas veces no está definido, pero a través del sí podemos lograrlo. Por lo tanto, la superficie bruta es la suma de la superficie neta con la superficie del espacio público adyacente. El espacio público adyacente no siempre es tan regular como lo que estaba mostrando aquí en el ejemplo. Muchas veces nos vamos a encontrar con espacios medio complejos, que no son rectangulares, que tienen curvas, que tienen diagonales. Bueno, les recomiendo usar la DDU específica 013 del 2009. Aquí muestran distintos casos, por lo tanto, ahí les pueden aclarar un poco las formas de calcular y enfrentarse al espacio público adyacente. Es muy útil, así que ténganlo guardado debajo de la manga. Y aquí les hago un ejemplo básico también para repasar un poco el asunto. Tenemos un terreno con una superficie neta de 2.450 metros cuadrados y enfrenta una vía colectora y otra de servicio, con un ancho de 20 por el lado de la vía colectora y un perfil de 15 por la vía de servicio. Por lo tanto, nuestro espacio público adyacente está definido hasta el eje del espacio público. Por lo tanto, tenemos una dimensión de 10 y 7,5 en la vía de servicio. Por lo tanto, sacamos las cuentas. Son cuentas geométricas, por lo tanto no hay mucho problema, a menos que nos enfrentemos a una cosa de este tipo, que tenemos que sacarlo un poquito más complejo, pero a la larga esto es geometría. Tampoco es tan terrible. Por lo tanto, aquí saqué, lo separé en 2 polígonos y pude sacar la cuenta de cada uno de los lados. Por lo tanto, me dio un espacio público con una superficie de 942,5 metros cuadrados. Y ya teniendo ese dato, yo puedo sacar las cuentas y sumo la superficie neta del predio más el espacio público adyacente. Y eso me da la superficie bruta, es decir, nos da aquí 3.392,50 metros cuadrados nuestra superficie bruta. El otro dato que nos solicitan es tener clara la carga de ocupación. La carga de ocupación es la relación del número máximo de personas por metro cuadrado para efectos previstos para la ordenanza. ¿Ya? La carga de ocupación se ocupa para distintas cosas cuando tengamos que hacer nuestros proyectos. Unos son para las vías de evacuación, seguridad, la escalera, para identificar también las escalas de los equipamientos, etc. Entonces, es una gestión que sí o sí vamos a tener que hacer en nuestros proyectos porque está dentro de lo que nos solicitan en los permisos de edificación. Por lo tanto, aquí vamos a asumir que son 350 para este ejercicio. Por lo tanto, empecemos a sacar cuentas. Teníamos nuestro avalúo fiscal, ¿ya? Que era 86 millones y tantos. La carga de ocupación, habíamos asignado 350 personas para este ejercicio. Calculamos la superficie bruta, que nos había salido 3.392. Y con estos datos ya podemos empezar a aplicar estas nuevas ¿cómo se llama? Cálculos, fórmulas que nos da la ley, y que es la densidad de ocupación, que son ocupantes por habitante, hectárea, perdón. En realidad no tiene nada que ver con la carga de ocupación, para que no confundamos los conceptos, esta es la densidad de ocupación. ¿Y cómo está definida? Carga de ocupación, ya tenemos este dato, ¿cierto? Por 10.000, porque está haciendo relación con las hectáreas, y la superficie bruta. Por lo tanto, ya sacamos los datos de estas dos, del 2 y el 3, por lo tanto, podemos perfectamente calcular esta densidad de ocupación. Entonces son 350, teníamos 350 personas, por 10.000 dividido por nuestra superficie bruta de 3.392,5. Y esto nos da una densidad de carga de 1.032 ocupantes. Después tenemos que sacar, todavía no hemos llegado a las sesiones, tenemos que calcular el quinto paso, que es el cálculo de la sesión, teniendo ya
la respuesta de nuestra densidad de ocupación, la vamos a ocupar en el siguiente cálculo. Entonces, tenemos aquí la densidad de carga por 11 dividido por 2000. Esta fórmula nos da la ley, por lo tanto la aplicamos solamente. Y esto nos va a determinar el porcentaje de cesión de terreno que vamos a tener que otorgar. Entonces teníamos 1032 por 11 nos da 5,67% es nuestro porcentaje. Y ya con eso llegamos a esta parte de acá que les mostraba yo. Está un poco largo, déjenme. Tenemos calculado estos 5 pasos y ahora vamos a ver y calcular cuántos metros cuadrados tengo que ceder y cuál sería el equivalente en dinero por esa cantidad de metros cuadrados. Y iríamos al paso 6 y 7. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el paso 6? Que es el cálculo de metros cuadrados de cesión. La fórmula que nos otorga la ley es la superficie neta. Aquí ya nos, ojo, que aquí se equivocan algunos, es la superficie neta, ya no estamos hablando de la bruta, por el porcentaje de cesión, este de acá, y dividido por 100. Y nos va a dar como resultado los metros cuadrados de cesión. Entonces, nuestra densidad neta, que habíamos visto antes, era 2450 por el porcentaje que tenemos aquí, 5,67 dividido por 100. Y el resultado son 139 metros cuadrados a ceder. Tiene una fracción, pero yo lo redondeé para el ejercicio. Entonces, nuestro resultado nos dice que tenemos que ceder 139 metros cuadrados. La otra alternativa es ver el equivalente en aporte en dinero. Por lo tanto, ¿cuál sería la fórmula? Y aquí entra nuestro avalúo fiscal. Por eso tiene que estar diferenciado, porque va en relación con el avalúo del terreno, no con los metros cuadrados construidos, que generalmente sube el avalúo. Por eso hay que diferenciarlo. Entonces, el avalúo fiscal por el porcentaje de cesión dividido por 100. Entonces, tenemos nuestros 86 millones y tantos por este porcentaje, que son 5,67 dividido por 100. Por lo tanto, nos da un valor de 4.924.106 pesos de aporte. Bueno, ¿cómo yo decido? Porque en el permiso de edificación uno tiene que decidir si voy a aportar o voy a ceder. Bueno, en este minuto no nos queda más opción que ceder, o sea, aportar en dinero. ¿Por qué? Porque todo lo que son estos metros cuadrados para ceder están en relaciones con los planes de inversión que están haciendo las municipalidades y no están ejecutados. Por lo tanto, uno no puede llegar y ceder, sino que tiene que haber un proyecto asociado a esos metros cuadrados, porque no está dando un pedazo de terreno ahí sin ningún fin, no, tiene que estar relacionado con algo, con una estrategia comunal, con un proyecto de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que revisarlo y tenerlo claro a la hora de los proyectos. Recién se está implementando esto, así que la mayoría no tiene sus proyectos. Aquí les muestro también arriba un poco cómo es el cuadro de cálculo que otorga el MIMBU. Le puse los datos y salen los mismos resultados. ¿Se fijan? Aquí está el porcentaje. No habla de este punto 7, solamente llega al porcentaje de cesión ¿ya? Y a la cesión de terreno y de la densidad de ocupación. Esto lo saca automáticamente. Ustedes tienen que incorporar el resto de los antecedentes. Por otro lado, también aquí nos dice que si es que a mí me han otorgado algún beneficio dentro del proyecto de aumento de constructibilidad, tengo que sacar las cuentas de otra manera. O sea, obviamente voy a tener que pagar más. Por lo tanto, ¿qué tipo de regulación está asociado al incremento de constructibilidad? Bueno, tenemos conjunto armónico, ¿cierto? Que nos otorga si me acojo al conjunto armónico y cumplo con una de las condiciones, etcétera, etcétera, me va a permitir un aumento de un 50% de la constructibilidad, ¿cierto? Por fusión predial, el artículo 63, que si fusiono terreno, ya que estamos hablando de proyectos grandes, lo más probable es que fusione terreno, por lo tanto, voy a tener un beneficio de un 30% más de constructibilidad.
también todo lo relacionado con las viviendas económicas, en que también me permiten un incremento de constructividad. Y otros incentivos de los instrumentos de planificación territorial. Y aquí puse un ejemplo, por ejemplo, Las Condes tiene un beneficio de un 10% de constructibilidad por soterramiento de redes. Y si yo hago mi proyecto y no dejo ningún cable a la vista, qué sé yo, me entregan este beneficio. Entonces hagamos el cálculo. ¿Qué es lo que nos dice? Aquí nos dice, tratándose de proyectos que incrementan el coeficiente de constructibilidad a través de beneficios urbanísticos conferidos por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, esta ordenanza, ¿no?, o el instrumento de planificación territorial, el avalúo fiscal de los terrenos sobre el cual se calculará el porcentaje a ceder, se aumentará en la misma proporción del beneficio obtenido. Es decir, aquí me están otorgando un 10% más de constructibilidad. Por lo tanto, el avalúo fiscal tengo que aumentarlo en un 10% más. ¿Se acuerdan que teníamos 86 millones? Bueno, tengo que aumentarle un 10% más. ¿Y cómo se hace esto? 86 millones y tanto por 10 dividido por 100 me da 8.680.000 pesos. Por lo tanto, lo sumo a los 86 millones y me da un nuevo valor para aplicar, que sería 95.529.391. Por lo tanto, esta es mi nueva cifra para el avalúo fiscal. Entonces, el cálculo de aporte equivalente en dinero se hace de la misma forma que vimos recién, avalúo fiscal por porcentaje de cesión dividido por 100, es decir, 1.095 millones por 5,67 dividido por 100. Y me da un nuevo valor de aporte que son 5 millones y tanto. Bueno, les voy a dejar este Power para que por último puedan seguir los pasos, lo revisen. Es simple, pero cuando uno lo tiene claro el proceso y no salta a ninguna parte. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta que los formularios cambiaron. Aquí les puse un poco lo que hicimos recién. Tengo que definir aquí en el formulario, esto es un formulario de obra nueva, cuál va a ser mi forma de cumplir el artículo 70, que está relacionado con esta ley, y pincho aquí aporte. Entonces yo defino cuál es la forma. Y aquí dice otro, podría ser, yo voy a participar en un estudio, puedo hacer algún tipo de obra, uno puede tener otra alternativa además. Y después aquí el proyecto, pongo qué tipo de proyecto es, densidad de ocupación hasta 8.000. Si estoy haciendo otro tipo de intervención que es sobre eso, mi aporte va a ser 44%, o sea, no puede superar el 44%. Entonces aquí puse los datos, densidad de carga que era 1.132, y mi porcentaje sale, son 5,67. Entonces voy llenando aquí. Y después el cálculo del aporte, perdón. Aquí completo, el avalúo, etcétera, por 10%. Aquí están los 95 que aumentó, por el porcentaje de cesión, y me da el total a pagar. Esto está relacionado con este cálculo que les puse acá. Bueno, y como muchos preguntan también, bueno, ¿cómo voy si tengo que aportar en metros cuadrados? Esto va relacionado, como les decía, con los planes de inversión comunal o intercomunal. Si no hay opción, no hay proyecto, no está definido, vamos a tener que aportar en dinero. ¿Ya? Se supone que ya tendrían que empezar a trabajar un poco en el asunto. Estos planes tienen todo un protocolo, además son transparentes, o sea, tienen que también las platas, se tienen que generar una cuenta nueva donde van a ir destinadas todas estas platas, no pueden llegar y llegar ahí, enredarse y juntarse con las arcas ahí comunales, sino que una cuenta especial, y lo dice la ley, tienen que generarla. Además, estas platas van a estar destinadas, si hay instrumentos de intercomunales, un 40% va para lo que son los planes e iniciativas intercomunales y el resto para las iniciativas comunales. Entonces aquí un poco nos dice la ley, en caso que yo tenga que aportar en metros cuadrados, tengo que cumplir con lo estipulado con el artículo 225
la OGUC, en la forma de ceder. ¿Ah? Es decir, yo no puedo llegar y tratar, y lo dice la ley porque pasa con los loteos, que tienen que regular la forma de ceder, porque claro, si tengo una cantidad de metros cuadrados, yo puedo ir haciendo un picoteo de metros cuadrados y en realidad no cumple su objetivo. Por lo tanto, aquí nos da dos formas de disponer la superficie cuando ya hay proyectos definidos, que sería en relación a las áreas verdes, con un ancho mayor a 3 metros, de forma longitudinal con respecto al espacio público. Y la otra sería un espacio transversal definido que podría considerarse área verde, que tenga proporciones adecuadas para dar cumplimiento. Por otro lado, tienen que estar siempre conectadas al espacio público. En caso de sesiones de equipamiento, no pueden ser menores de 200 metros cuadrados. Bueno, y un poco por ahí les hice un resumen de lo que aplica en esta norma.